Bienvenidos a nuestro episodio número 83 de la sección Gotas de Sabiduría. El día de hoy nos toca hablar de genes, epigenética, hábitos y lo que Darwin nos enseña con todos estos temas de la evolución, cómo es que la especie humana fue cambiando y realmente si estamos moviéndonos hacia adelante o estamos retrocediendo en muchos aspectos y seguimos sin entender cómo la naturaleza, cómo el medio ambiente nos está constantemente recordando las cosas tan simples que tenemos que hacer y esa fue una de las cualidades de Darwin cuando él descubre toda esta parte de la evolución y tiene ese poder de observar a los humanos y a la especie humana y cómo se comporta, comparándolo obviamente con la naturaleza y viendo cómo cada uno de los hábitos que la especie tenía era lo que iba dando la diferenciación y la creación de una característica que se iba conservando durante la evolución de una especie. Eso fue una de las observaciones más importantes que tuvo Darwin y para ello obviamente tenía que hablar de toda esta parte de cambios, de mantener un estilo de vida y tener una evolución como especie. Todo eso es lo que vamos a hablar hoy usando los secretos de hace, pues, casi más de 200 años que tienen pues, esta sabiduría, por eso son los episodios de Gotas de Sabiduría, y en un mundo que teóricamente está en constante evolución, mantener una mente abierta y que sea adaptable es lo que debería de ser la clave para todos nosotros. Los conocimientos de Darwin nos están recordando que debemos abrazar el nuevo conocimiento y dejar que todo ese conocimiento moldee nuestros hábitos y decisiones desafiando las rutinas, viendo nuevas perspectivas, buscando nuevas perspectivas y dejando que el crecimiento de tu propia, pues, de tu propia sabiduría, de cómo se está comportando tu cuerpo, te vaya guiando. Esa es la clave del día de hoy, que te fijes más en lo que está pasando en tu cuerpo, que te fijes más en lo que sí funciona en tu vida, que pongas más atención y seas más observador o observadora en todos estos pequeños cambios que si los vemos así, todo es mucho más fácil cuando nos fijamos en una microescala y después podemos expandir ese conocimiento y hacerlo mucho más grande y hacerlo mucho más, pues, no obvio, pero sí como hacerlo más al alcance de nosotros. Eso es lo que podemos ir creando en nuestras vidas, dejando que ese crecimiento nos vaya guiando, adaptándonos, no solo mejorándonos a nosotros mismos, sino también vamos a mejorar obviamente a nuestro, eh, las personas que nos rodean y entre esas personas, por supuesto, están nuestros hijos. Si ellos ven hábitos sanos, más que predicar con palabras, más que sermones, si ellos observan hábitos saludables, ellos copian y se convierten. Eso también es algo evolutivo. Al final seguimos siendo una especie primitiva en ciertos aspectos de observar, de contagiarnos a través de esas neuronas espejos, que después vamos a hablar también de esta parte que es súper interesante, cómo esas neuronas producen a veces un contagio de emociones y en este caso, estas neuronas espejo nos van a servir para modelar hábitos. Y eso es lo que vamos a ir, pues, hablando durante todo este episodio, usando los secretos de Darwin para cambiar tus genes. Ese es el título de nuestro episodio. Eso es lo que vamos a ir descubriendo. Y vamos a empezar con qué es esta parte de
la epigenética, que lo he mencionado múltiples ocasiones y creo que a mí no me va a cansar esto. La verdad es que entre más se repita, más se graba. Eso fue una estrategia que también utilizaron ciertas personas para ganar en otros ámbitos. La repetición es lo que hace que se te quede en la mente. Y si para mí, viendo este episodio, lo único que se te queda es entender qué es la epigenética, es más que suficiente. Porque la epigenética te da la libertad de producir cambios en tus genes, de no ser una víctima y de empezar a moverte hacia el punto de la imagen donde dice medio ambiente, que está en color azul, esa burbuja azul donde vemos personas, bueno, siluetas de personas corriendo y gente con obesidad, etcétera. Y vemos diferentes hábitos donde está obviamente la alimentación tóxica, la alimentación sana, obviamente dormir y tener estímulos diferentes de lo que estás haciendo en tu vida. Todo eso es lo que va creando una evolución de nuestra especie hacia una epigenética distinta, epigenética limpia. Cuando te quedas en el lado amarillo, que yo lo hubiera puesto de color rojo, es cuando estás en enfermedad, es cuando produces un desequilibrio y lo produces tú, porque es cada elección que haces, desde la dieta hasta cómo manejas tu estrés. Eso es lo que influye en todos los sistemas biológicos a nivel celular, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, a través de esta maravillosa ciencia o esta maravillosa serie de procesos que ocurren molecularmente y que cambian que un gen se exprese o no se exprese. Y eso es producido por marcas, manchas epigenéticas. Estás manchando literalmente tus genes y estás impidiendo esa lectura de un gen que debería de expresarse de manera limpia y lo estás ensuciando. Estás haciendo que se exprese la parte tóxica. Y esa expresión tóxica es lo que va conduciendo a las enfermedades, que obviamente están todas las enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, eh, síndrome metabólico, enfermedades también desconocidas, enfermedades autoinmunes, prácticamente todas se van ocasionando por esta acumulación de malos hábitos, malas decisiones. Y este campo de la epigenética estudia cómo todos estos factores ambientales pueden alterar la función de estos genes sin cambiar la secuencia de ese DNA. Por eso es que te explico que lo que pasa es que se manchan ciertas regiones, hay ciertas marcas que impiden que los factores que leen el DNA no se puedan posicionar en el lugar correcto y entonces empiecen a leer un gen desde otro punto que eh, ya no es funcional, sino esa lectura ya es una lectura disfuncional y desde ahí empieza el desequilibrio. Desde esa lectura empieza el desequilibrio. No es que se haya cambiado la secuencia de tu DNA, simplemente son pequeñas marcas, que ahorita vamos a ver algunas, pero la más popular y la más común es la metilación del DNA y todo eso afecta potencialmente, y ahora ya se sabe, a futuras generaciones, hasta 7 generaciones, si no es que más, si no es que más, porque muchas cosas nos indican cómo hay ciertos cambios que se siguen conservando generación tras generación, sobre todo esa predisposición a enfermedades como cualquiera de estas que estamos hablando. Ese es lo primero que pasa. Ahora, ¿qué es lo que dice Darwin y cuál fue la influencia de Darwin en la ciencia moderna? ¿Cuál es su influencia? Pues describir este impacto que él veía. El trabajo de Darwin sobre la evolución destaca ese papel que es súper importante de todo ese medio ambiente en la configuración de las especies. Él observó tanto
y tantas especies que vio cómo iban evolucionando a través de mantener ciertos comportamientos, ciertos hábitos, y eso fue el inicio muy primitivo, obviamente, de una comprensión de hoy en día, que es la epigenética, porque él observó cómo ese medio ambiente iba impactando en cómo las especies evolucionaban. Y todos estos nuevos campos que se están desarrollando a través de esta parte de la epigenética es ver esos mecanismos de la microevolución que van juntándose con todos estos cambios ambientales de manera física, de manera biológica y obviamente todos estos son suficientes para crear una macroevolución. Y eso es lo que vemos muchísimas veces. Mucha gente dice, no sé cómo es que desarrollé diabetes, no entiendo por qué ahora tengo hipertensión, una enfermedad tan grave, una enfermedad tan grande, por así decirlo, que incluye varios órganos, que incluye varios desequilibrios de sistemas, de tejidos, de secuencias de señales. ¿Cómo es que pude llegar a ese punto tan rápido cuando tengo apenas 30 años, 35 años o menos? Ahora hay niños que padecen enfermedades intestinales que antes eran de adultos, como gastritis, como todas las colitis, todas estas enfermedades inflamatorias, ya las vemos en niños. ¿Por qué? Pues por esto, justo por estos microcambios que se fueron pasando de generación en generación y llegaron a esta macroevolución de una enfermedad. Entonces, entre más te cuides tú, y entre más limpies tu DNA, mejor. Y esa es la clave de esta ciencia, que además te da la responsabilidad de tú limpiar tu DNA, porque sí puedes revertir varias de estos procesos inflamatorios, de estas enfermedades, y esa es la parte más interesante, cómo todos estos hábitos, las elecciones en el estilo que tengas de vida, impactan en la expresión de tus genes y de la salud. Y aquí es donde a mí, eh, la verdad es que sí me desespera mucho cómo varias personas no entienden el impacto de una decisión tan simple como dormirte a una misma hora. Una decisión tan simple como tener movimiento en tu día, 15, 20 minutos, media hora, empezando por micro cosas, cosas que a lo mejor van a parecer ridículas para muchas otras personas, pero eso no te debe de importar porque estás empezando a hacer esa microevolución. Todo eso al final va a impactar en tu DNA, al final va a limpiar tu DNA. Y eso es lo que no entiendo, como muchas personas se dedican a justificarse, a poner excusas, pretextos para no hacer nada, para ser sedentarios, para seguir en esa vida rutinaria inconsciente, hasta que un día les declaran y diagnostican una enfermedad crónica y dicen, ay, pude haber impedido esto, pues pudiste haber hecho mil cosas, pero no quisiste, simplemente no quisiste. Y eso es todo lo que está pasando hoy en día con la inconsciencia de muchas personas y con, pues, la indiferencia hacia lo que les está pasando y les importa más lo que pasa externamente que lo que pase internamente. Ese es uno de las frases clave que yo podría decir que la epigenética nos está ayudando a ser conciencia en nosotros. ¿Qué más? ¿Cuál es el impacto que realmente tienen los genes y hasta dónde puede llegar ese impacto? Y fíjate aquí cómo todo en tu cuerpo impacta. Y no es volverte obsesivo en el aspecto de tener también un sistema de burbuja, porque tampoco se trata de eso,
sino sí de hacer elecciones más conscientes, más pensadas, no dejarte llevar tanto por la parte tóxica, por las modas, por la parte emocional, y menos por esos irresponsables influencers, que ni siquiera se deberían de llamar así. La verdad es que da pena ajena que este tipo de personas se dediquen a decir una clase de tonterías en las redes sin tener bases científicas, sin haber revisado artículos, sin leer, simplemente hablando puras babosadas, donde realmente la gente pues toma esos consejos y tristemente pues se deja llevar. Pero esta es la realidad. La realidad es que la epigenética, los cambios, el impacto que tiene el medio ambiente viene desde el tipo de virus que has estado expuesto, bacterias, obviamente la alimentación, qué tipo de antioxidantes estás consumiendo, tomas o consumes algún alimento que funcionan como prebióticos y no es suplementación, simplemente hay alimentos que tienen esta capacidad de funcionar como prebióticos, que son varios de los granos y en nuestra dieta en México tenemos los frijoles, que uno de los impactos grandes eh, de estas leguminosas en nuestro cuerpo es funcionar también como un prebiótico. Las lentejas, los garbanzos, etcétera, mucho de esa alimentación es un- una fuente de generar prebióticos y eso sirve para tu flora intestinal. Todo lo verde tiene muchísimos también minerales, antioxidantes y todo eso va a servir y estar en contacto también con pues un medio ambiente normal sin llegar a estos ambientes burbuja es lo que produce también esa compleja interacción y es lo que crea un genotipo y va creando estos cambios chiquitos que se van acumulando y obviamente la exposición a contaminación, que desafortunadamente los que vivimos en una ciudad contaminada como la Ciudad de México, pues también estamos tristemente acumulando este tipo de marcas que de todas maneras podemos aminorar con el impacto que hacemos por una alimentación más sana, por dormir a ciertas horas, por seguir los ritmos de nuestro cuerpo y por lo que estás permitiendo en tu mente. Entonces, esa es una limpieza. Pero fíjate aquí cómo la imagen explica que estos cambios, todos estos cambios que tenemos, todos estos factores, todas estas variables impactan en tus genes. Y todo eso afecta tejidos y afecta el sistema inmune. Esta es una etapa antes de nacer, o sea, en útero. Y en esa etapa hay muchísimos cambios y bueno, mm, muchísima transferencia de todos estos secuencias de genes y el ambiente puede modificar la actividad genética añadiendo o eliminando etiquetas químicas que son estas manchas en el ADN o en el DNA que actúan como interruptores, como te dije, para encender o apagar genes. Y y ese encendido o prender de un gen significa desde dónde se va a empezar a leer la secuencia y qué secuencia es la que se va a leer. Y todas esas modificaciones a veces pueden ser heredadas y eso significa que las experiencias y los comportamientos de nuestros padres, de nuestros abuelos y generaciones atrás influyen en los rasgos y en la salud de las futuras generaciones, que es todo este cambio que ya hubo en el nacimiento. Esta personita que nace y que va a tener diferentes etapas donde también va a haber una aceleración de la expresión de esos genes, que es en la niñez temprana y es luego en la adolescencia, es
esa expresión a través del medio ambiente. Entonces, si empezamos desde estas etapas, desde que tú como mujer quieres tener hijos, desde que tu pareja como hombre quiere tener hijos, y empezamos a cuidarnos, pues obviamente vamos a limpiar cada vez más, y vamos a mejorar literal la especie, que era lo que decía Darwin también, mejorar una especie. Pero si seguimos en una inconsciencia, lo único que estamos haciendo es cada vez empeorando a a la especie y teniendo efectos transgeneracionales que van a ir, obviamente, teniendo descendientes más débiles, que es lo que estamos viendo hoy en día, niños con enfermedades de adultos que antes no se escuchaba, no era normal, y síganlos llenando de fármacos a los niños para que entonces sigan creando más etiquetas, más químicos. Cada fármaco que tú le das a un niño es cada fármaco que va a crear un efecto eh, multiplicado en diferentes órganos, en diferentes moléculas, y cada vez lo va a ir haciendo o la va a ir haciendo más y más débil. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues empezar por lo básico, la dieta, el estrés. Y el estrés en los niños empieza desde el estrés tuyo, porque tú se lo transmites al niño. Eso también es por las neuronas espejo. Si tú como padre no eres capaz de modular tu estrés, pues simplemente tus hijos no te debería de extrañar que expresen también estas enfermedades, pues están absorbiendo todo el estrés de lo que tú haces, de cómo estás, de cómo te ven, etcétera. Entonces, ese es el impacto que tienen los genes, y eso es lo que está pasando en muchas generaciones. Y aquí vemos un ejemplo de las diferentes marcas epigenéticas. Fíjate, a nivel ancestral de tus padres, hay metilaciones. A nivel prenatal, en útero, lo que más hay son metilación y acetilaciones, ambas marcas. Y aquí, fíjate lo que dice aquí, hay hay un periodo en útero donde puede haber una limpieza. Esta parte que dice epigenetic erasing quiere decir que puedes limpiar tus genes estando tu bebé dentro de ti. Si como mujer te cuidas, tienes una dieta sana, empiezas a hacer ejercicio estando embarazada, puedes crear una genética diferente. Y cuando estás en la etapa postnatal, hay otro tipo de marcas que son las ubiquitinaciones. Y esas ubiquitinaciones son un tipo de marcas que van a destruir ciertas proteínas y van a marcar ciertas secuencias que también pues van a crear, fíjate lo que dice aquí, ahora, una escritura epigenética. O sea, ahí ya estás escribiendo tu historia genética. Cuando naces, empiezas a escribir tu historia genética desde ahí, desde cómo alimentas al bebé, desde el tipo de hábitos que empiezas a crear con con tus hijos. Desde ahí escribes genéticamente su historia. Entonces, más nos vale que abramos los ojos y que veamos que sí tenemos mucha injerencia en todo lo que pasa en nuestras vidas. Y esa es la importancia de tener rutinas toda tu vida. Y no es poner excusas bobas adolescentes, porque muchas veces es como de berrinche de adolescente, de no quiero hacer ejercicio y me choca el ejercicio y de "Pues, no lo hagas, no pasa nada, no lo hagas, pero después no te quejes. Después no te quejes de todos los achaques que tienes a tus treinta y tantos años, o cómo llegas a los 40 y pareces de 60. Entonces, simplemente no te quejes. Las rutinas saludables pueden e influyen positivamente en la expresión de tus genes. Limpian. Entiende que estás limpiando. Toda tu irresponsabilidad todavía te da chance tu cuerpo de limpiarla. Y los hábitos saludables que son regulares, repetitivos, como el ejercicio, como esta dieta más sana, más real, ayudan a mantener ese balance y una función celular que es completamente diferente a una persona que es sedentaria y que no le interesa su vida y su cuerpo y nada de lo que hace. Lo cual, obviamente,
va a ser beneficioso para tus futuros hijos y para generaciones de hoy y del futuro. Entonces, todavía estamos a tiempo de darle la vuelta a muchas cosas si nos hacemos un poco más responsables. ¿Qué más? ¿Cuál es el impacto del estrés y los genes? Porque el estrés también tiene un gran impacto en tus genes. Y es toda esta cadena de compuestos oxidativos o especies de oxígeno reactivas, que son estos ROS. Y es esa reacción en cadena que ocasionan y que crean un estrés, dañan las membranas de tus células y van dañando la oxidación de varias moléculas, como los lípidos, que es la grasa, los lípidos son las grasas, y van creando una disminución de los antioxidantes, que son los que te protegen de esos radicales libres, y entonces tienes un daño oxidativo a más tejidos, a más células, y entonces obviamente hay muertes celulares que no deberían de estar pasando, que son estas apoptosis y necrosis de ciertos tejidos por esta absorción tan, pues, tan grande de todos estos radicales libres y, ¿qué más? Ocasionan pequeñas, pues, rupturas en tu DNA, que esas rupturas también significan marcas epigenéticas y es donde se rompe, donde se mancha y ahí ya no se puede leer esa secuencia y entonces se empieza a leer de otro punto, que es lo que da una expresión pobre de lo que estás consumiendo, de lo que deberías de expresar. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones y qué es lo que deberíamos hacer? Pues nada más tener hábitos limpios, hábitos saludables, nada más quererte tú. ¿Cómo es posible que cuides más? A veces está bien, tu trabajo pues te da de comer y te da toda la parte económica, pero a veces cuidas tantas cosas externas como el trabajo, como tu coche, como tu casa, como un teléfono, como cualquier aparato en tu casa y no cuidas tu cuerpo. Pero si le dieras un 20-30% del interés que le das a muchas de estas cosas a tu cuerpo, otra historia tendrías. Entonces, las primeras recomendaciones son adopta rutinas saludables. Mete se- rutinas de actividad física regular o movimiento. Si te hace cortocircuito la palabra ejercicio o actividad física, muévete, muévete. Una dieta balanceada, un sueño adecuado, una rutina que vaya también de acuerdo a que te expongas a la naturaleza y todo eso va a influir positivamente en los genes y en tu salud en general. Gestiona tu estrés, date cuenta de tu estrés, fíjate cómo estás teniendo una respuesta diferente hacia otras personas y acéptalo. Primero es aceptarlo, porque la negación de no, no estoy estresado. No, si estás estresado o estresada. Por eso contestas así. Por eso no haces lo que deberías de hacer. Por eso tienes apatía crónica. Por eso ves, ¿cómo se llama? La aplicación está tonta. TikTok. Eso te está derritiendo el cerebro, literal. Y hay estudios científicos de que prueban cómo te derrite el cerebro cada vez que te metes a esta tontería de TikTok, porque tiene algoritmos, logaritmos tiene algoritmos que van creando adicción y cada vez no te das cuenta, pero ya te puedo apostar que no puedes ya pasar un día sin ver esa tonta aplicación de TikTok. Entonces, pues tú sabes lo que estás haciendo con tu mente y con tu estrés, porque te estresa eso. Ejercicios de respiración profunda reducen el estrés, que lo hablamos hace como 3 episodios. Pasatiempos, hobbies, donde tengas más contacto con la naturaleza, todo eso impacta en tu salud celular y promover un entorno de vida más saludable y apoyándote de hábitos, de rutinas. Cada que repites algo que te hace bien, cada que lo vas eh,
Ocurre un proceso de neuroplasticidad en tu cerebro y eso va creando nuevos caminos, nuevas autopistas en tu cerebro que cada vez es más fácil y encuentras menos resistencia hacia esos hábitos y todo eso contribuye en tu bienestar a largo plazo. ¿Cómo quieres verte a los 60? ¿Cómo quieres verte a los 70? ¿Quieres llegar a esas edades o ni siquiera tienes la capacidad de imaginarte esa edad para ti? Y potencialmente vas a beneficiar a los que te vean, porque lo quieran o no, todos admiramos a las personas que se ven bien, saludables, abundantes, emocionalmente estables. Todos admiramos ese tipo de personas y no es tan complicado estar en esa parte, en esa sección de la población. Lo único que tienes que hacer es empezar con microcambios. Microcambios significa a lo mejor caminar 5 minutos. Ese es un microcambio que puedes empezar a hacer. Y eso te va a ayudar muchísimo. Espero toda esta explicación de la evolución, de la especie, de la epigenética, de los cambios del medio ambiente, de tus neuronas espejo te haga reaccionar y haga que te importe tu cuerpo otra vez, haga que te importe tu vida otra vez y hagas algo, porque estás a tiempo independientemente de la edad que tengas. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos y ya sabes, comparte, suscríbete, deja comentarios, pon una reacción, porque eso es lo único que ayuda a que esos algoritmos ahora de YouTube nos ayuden a crear más gente despierta. Nos vemos. Bye.